Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Rafa, ¿me oye? O Rafael, ¿me Aló, oye? aló, Eso, aló, buenas, señor. aló. ¿Cómo está usted? Bien, sí, bien, ¿usted qué? ¿Cómo la dio tripa? ¿Todo bien? Bien, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo así alcancé a ver, a enterarme que usted quiere participar porque usted ve muertos? Sí, tripa. Es que yo soy guardia de seguridad. Yo trabajo Sí, aquí en Bogotá. sí, señor. Entonces, en un restaurante donde yo trabajo, eh, sale una niña vestida de blanco, blanco, pero yo solamente la veo soy yo, ¿no me entiende? Yo soy el que yo siento cuando pasa, yo siento cuando me toca, ¿ya me entiende? Ella para siempre, como decir, en una zona, como en el segundo piso, en un baño de mujeres. Entonces las compañeras cuando llegan y pasan, van para el baño y se siente, uy, yo veo una sombra, que me tocan, que no sé qué. Entonces me dicen a mí, hey, Rafael, yo les decía, está arriba la niña. Y yo la siento, yo la veo cuando baja, cuando sube. O sea, sus demás ¿Ya me entiendes? compañeros como que sienten a la niña, pero usted es el único que logra verla. Sí, sí, señor. Oiga, Es y una niña. venga, Rafa, cuénteme, ¿cómo es ese fantasma? ¿Usted ve como si fuera una niña común y corriente o le nota algo extraño? Es, es como vestido blanco, pero es como un demonio. Vestido alto, vestido de negro. Espere, Pero se viene por la, eso espere, no se viene entiendo, no por la entiendo. parte de Es afuera. una niña, pero es un demonio? ¿Cómo así, Rafa? Explíqueme eso mejor. ¿Cómo te digo yo? Tripa. Viene por la puerta. Nosotros tenemos como un restaurante, pero la parte de afuera es un patio grande, y yo la veo cuando pasa. Pero es un man, es un demonio vestido. Pero, Vestido de, pero, ¿cómo así? de Pero negro. usted ve una niña, pero cree que fantasmas de niños no hay, sino que es un demonio o algo así. Sí, es un demonio, sí, señor. Sí, señor. Yo no quiero que sea una niña. Pero usted con sus Vestido ojos de. ve es una niña. Sí, sí. ¿Y por qué, Rafa, esa creencia de no pensar que es un fantasma de una niña, sino que es un demonio? Sí, porque cuando yo siento que sube por el segundo piso, va subiendo, es alto, negro, tiene como una capucha negra. Pero espere que es que ahí es cuando me pierdo. O sea, usted dice que ve una niña, pero que ve algo alto con una capucha negra es donde me pierdo. No entiendo. ¿Ve las dos cosas o qué es? Primero, cuando va subiendo, viene del patio. Yo veo siempre cuando estoy de noche, porque yo soy guardia de seguridad, siempre de noche me hacen cosas, ya me entienden, bullas, golpes, me tocan puertas, ya me entienden. Entonces, yo veo, man, cuando sube, dice, man, chino, grande, alto, sube por la escalera. Y yo le hago, ¿de qué? ¿Dónde va? Va para arriba, digo yo, suba. Y más adelante, y más Pero espere abajo. que sigo perdido, Rafa. Cuando baja, no sé si es la niña vestido, el señor vestido de niña, o será dos personas. Ah, ya Puede entendí. O ser sea, una niña usted o el está viendo fantasma. dos cosas. O sea, ve el fantasma de una niña, aparte ve también un ser Sí, alto como con una capucha negra. O sea, no solamente ve a la niña, sino está viendo lo que usted cree es que a veces esta niña se puede transformar también en este hombre de capucha. sí. Pero la otra vez, Ah, ok. nosotros tenemos un platero, la parte de atrás donde las compañeras lavan y eso. Sí. Entonces la compañera estaba hablando conmigo, y yo le digo, compañera, atrás pasó alguien. Y me dijo, sí, Rafael, me tocaron la nalga. Así me dijo, así me dijo doctor Palacio, me Oiga, dijo ella. oiga, Rafa, ¿y por qué cree usted, si esto es de familia o algo, por qué cree usted que usted tiene ese don de ver los espíritus y los demonios? ¿Por qué creería usted, Rafa, eso? Mi tía me dijo que es un don, pero ¿cómo llama eso? Hay que experimentarlo, abrirlo. ¿Ya me entiende? Mi tía me dijo eso a mí, pues yo le comento también a mi tía, Pero le usted ya comento eso. tiene abierto el don Ya, porque los está viendo, ¿no? y yo le dije a ella, pero ¿qué hago, tía? Mío, no, hay que esperarlo, hay que trabajarlo, pero eso no es así como hace uno, ya no, eso es estudiarlo. Y cuando yo estoy de noche, que ya termino ya de hacer mis oficios, ya cierro el restaurante, pongo la alarma y eso, yo le digo, a recostarme. No, nada, me comienzan a molestar, me comienzan a tocar, me comienzan a tumbar puertas, los vasos, golpe por acá, golpe por ahí. Yo le digo, entonces, ¿qué, no van a dormir o qué? Pero toda la noche va.
por 2 turnos de noche. Pues Rafa, amigo guarda de seguridad, y un abrazo a todos los guardas de seguridad, muchas gracias por compartir su historia. Los guardas tienen historias increíbles, ¿no? De cosas que les pasan, los atormentan, les mueven la silla, les pegan, como dice él, cuando hacen sus rondas por los sótanos, en pisos, en la misma recepción. Los guardas tienen historias interesantes, ¿no? Muchos creen que no es que tengan nada, sino que es por estar en medio de la noche, ¿no? Ahí en la soledad de su trabajo que logran percibir y sentir cosas. Pues a él y a todos los guardas un abrazo grande. Voy a ir a la línea telefónica antes de ir a redes. Buenas noches, la Mega. ¿Quién está en la línea telefónica? Buenas noches, Dani. Buenas noches, señorita. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Dani. Dani, yo quiero contar una historia. Es que yo presté el servicio militar y pues en la unidad que yo prestaba a mí me pasaron muchas cosas, tanto a mis cursos como a mí. La primera noche que me pasó, yo estaba prestando ahí en un depósito, yo estaba cuidando 2 puestos. Cuando por ahí a las 3:30 de la mañana me silbaron, yo pensé que estaba pasando revistas, salí, Sí. no había nadie. Cuando volví al depósito me volvieron a silbar pero en el oído. Otra noche estaba en el puesto por los lados de las casas fiscales. Yo venía en relevo cuando mi cabo me dijo que con quién estaba yo y yo estaba sola. Y le preguntaban a mis cursos que si me vieron con alguien y yo decía que no. Allá por lo normal ven mucho a las centinelas con alguien, con una persona alta, flaca, es como una sombra negra. Allá en puesto 8, 2 de las 2 centinelas que están más arriba de mi garita vieron como alguien se metió a mi garita, como si fuera un cabo relevante, y se fueron a tomar a mi garita y yo estaba sola en la garita. Y ya pues en el famoso puesto bruja, allá se apareció una bruja en el cafetal. ¿Cómo era la bruja? ¿Cómo sabe usted que era una bruja? ¿Cómo describe usted a esa bruja? Porque allá aterrizaba mucho en un palo y se reía. O sea, es un ave, pero se diferencia de ser un animalito, ¿es por la risa? Sí. Ok, ¿y qué más? Y en esa garita se mató un soldado. Una vez yo estaba en la garita, yo no sabía, yo estaba recién llegada. Cuando por los lados de los caballerizos subió algo corriendo y se metió en mi garita. Cuando me bajé no había absolutamente nadie. Y más de una de mis cursos ha visto como una sombra se pasa por debajo de las garitas y anda mucho por ahí. Y ya, Dani, esa es mi historia. Pues le agradezco compartirla esta noche en el Cartel Paranormal. Señor Luigi77, señor Luigi, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Qué le pasó? Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, señor, adelante. Ok, Dani, mira. A ver, yo les vengo a contar algo que pues me viene pasando hace más o menos 20, 25 días a mí y a mi hermana, pero voy a comenzar por contarle el por qué viene sucediendo esto. Mi esposa murió hace 7 años, mi mamá murió hace más o menos año y unos 8 o 9 meses. Resulta que yo tengo una hermana en el exterior. Sí. Ella tiene una nuera. Esa nuera pues es una persona que la quiere, la ama mucho, la adora, se puede decir, la idolatra, por no decirlo de otra manera. Resulta que una noche ella se levanta y le dice a mi hermana, le dice, hey, fulana de tal, mira que acabo de hablar con alguien y dice que te diga que este secreto solamente lo saben tú y ella. Y entonces mi hermana le dice, sí, cuéntame, ¿qué secreto? Le dice, mira, es esto, aquello. Mi hermana le dice, ¿usted cómo sabe eso? Ella le dijo, porque es que ella acaba de hablar conmigo y me dice que te lo diga para que sepas que es ella. Entonces le dice, ya, ¿cómo así? No entiendo. Entonces le dice, lo que pasa es que ella me viene contactando en sueños hace días, pero ya la vi en persona. Y ella viene y me despierta. Entonces ella le dice, ¿cómo así? Pero mi mamá es la única que sabe eso. Le dice, pues sí, es tu mamá la que viene y me contacta y yo no la conozco. Es primera vez que sé que es tu mamá porque me lo dijo. Ella se llama fulana de tal y pues me dice que ella viene a visitarte, que ella viene y te abraza, que lástima que tú no pudiste estar el día que ella murió,
ella hubiera preferido que eras tú y no otra hermana. Entonces, de ahí vienen sucediendo cosas, Dani. Nosotros le preguntamos cosas por medio no. Nosotros preguntamos algo aquí, por ejemplo, yo le puedo preguntar algo a mi madre aquí, y le digo, madre, tal cosa. Resulta que ella va y se acerca a donde la nuera de mi hermana y le Sí. dice, dile a mi hijo tal cosa y tal otra. ¿Ves? Pero no es que la medium busque al espíritu, sino que es que ella es quien viene a buscarla. Nosotros Ok. le preguntamos, sí, ¿me vas a preguntar algo? No, que está interesante, o sea, y se entiende lo que usted dice, normalmente la gente busca la comunicación tratando de traer al ser del más allá, pero en esto es al contrario, su señora madre es la que busca Exacto, mira. traer mensajes, ¿no? Exacto, mira, ¿por qué se da esto? Porque mi mamá dice que ella viene a cuidarme a mí y a mi hermana, como una especie de ángel. Porque mi hermana se consiguió un novio, un señor de Guatemala, y este señor pues no es una pera en dulce. Entonces mi madre le dice a ella que se aleje porque el futuro con él no es el que ella quiere. Y Ok. ella, si se queda con él, no va a pasar de este año. Porque mi madre le mostró en visiones a la muchacha que él quiere, por una razón, él se va a enojar con ella y la va a matar de una manera muy desastrosa. Y entonces que se aleje de él. Entonces nosotros, debido a todo esto, nos ha dicho muchas cosas. Después de eso, ella le mostró, mi padre tiene 80 años, mi padre es un hombre que está como un roble, mi padre es joven todavía, pero ella dice que ella no se va, no ha trascendido todavía. ¿Por qué? Porque ella está esperando a mi padre y está esperando que mi hermana y yo lleguemos. Nosotros somos más hermanos, pero ella ha visto el corazón de mis hermanos y el corazón de mis hermanos es muy sucio. Entonces que ella nos espera a los dos, porque muchas madres cuando mueren deciden esperar a sus hijos para poder trascender o esperar a personas a las cuales tienen que pedirle perdón o tienen cuentas pendientes para poder trascender. Ella dice que ella está en un lugar de luz, porque se le ha preguntado, ella está en un lugar de luz donde ella está tranquila, que ella ahí está bien, dice que hay un Dios, dice que Satanás existe, que el diablo existe, pero que ella no nos ha dicho que el infierno existe, simplemente ella mandó a decir porque yo le predicaba la palabra a ella, yo le decía, cuando ella estaba en vida, ya pues que ella estaba enferma y sabíamos que pues iba a morir, yo le decía, madre, arrepiéntete, mira, hay un Dios, confía tus pecados, habla con quien tengas que hablar, no quiero que te vayas a perder, te puedes ir a un infierno. Y ella me mandó a decir que ella sabía que me iba a jalar las orejas porque no hay un infierno, que yo porque le decía eso, que ella está bien donde está y que todas las personas que se van a un lugar de luz, trascienden los que quieren trascender y los que no. La madre de ella ya había muerto hace unos años y nosotros le preguntamos que si había visto a mi abuela y ella dijo que sí, que ella se había encontrado con la abuela y que la abuela la había abrazado y le había dicho, hija, tengo que irme porque tengo que cuidar mis hijos. Y mamá le ha dicho, madre, yo también tengo que devolverme porque yo tengo que cuidar mis hijos también. Hasta que ellos no lleguen, hasta que mi esposo no parta, yo no puedo irme. Y nos dijo que a mi padre le faltaba muy poco tiempo para irse, estaba muy triste. Pues resulta que el día del cumpleaños de ella, ahora el 16 de junio, ella cumplió años y ella se le apareció pues a esta muchacha y le dijo que estaba muy contenta porque era su día especial. Entonces, en la mañana, antes de yo haberme enterado que ella había hablado con ella, en la mañana mi hermano había llegado a la casa y me había dicho a mi papá y a mí, ¿sí saben quién cumpleaños hoy? Entonces yo le dije, ay, papá, mi mamá. Dijo papá, ay, sí, ¿qué le vamos a comprar? Entonces yo le dije, papá, pues no le dimos flores en vida, pues comprémosle flores y se las ponemos ahí en la foto. Unas flores blancas y unas flores rojas que a ella le gustaban. Entonces mi hermano lo mandamos tarde y mi hermano no llegó con las flores, ya iban a celando en la noche, no llegó. Entonces al otro día, mi hermano llegó pues con las flores muy tarde. Entonces al otro día mi hermana le había comprado flores y todo el cuento. Entonces ella le dijo a la muchacha que le dijera a mi hermana que gracias por las flores porque estaban muy hermosas, que ella sabía que las había comprado con mucho amor, pero que las que había comprado mi hermano las había comprado por no dejar, que ella ya sabía quién era mi hermano, que ella estaba triste por eso. Entonces en la madrugada mi hermana se levantó y encontró una rosa en el piso del cuarto.
Entonces, mi hermana le comentó a la nuera y le dijo, mira, apareció esta rosa en la puerta del cuarto. Y entonces la muchacha le dice, lo que pasa es que tu madre me dijo que ella había llegado a donde estaban las rosas y las había olido porque quería olerlas y quería ver lo hermosas que estaban y que ella las había tocado y había sentido que las podía coger. Entonces cogió una y te la dejó en la puerta para que supieras que ella las había visto. Entonces, después de esto, mi hermana pues habla con ella y pues la siente. Pues no es que la hable con ella directamente, sino que por medio de la muchacha ella habla con ella. También le dijo que la conexión que ella tenía con la muchacha, que era una conexión y le mostró a la muchacha en visión, le mostró que ellas habían sido mamá e hija en 1700 no sé qué. La fecha no me la sé, pero la que la sabe es ella, en 1700 algo, y que ellas eran campesinas, pero hablaban otro idioma. Por eso la conexión de ellas en esta tierra, de la nuera y mi hermana, que las que querían mucho y que esta era la segunda vez que ella venía, que ellas dos venían a esta tierra, que reencarnaban. También se le han preguntado cosas que pues solamente mi madre y yo y nosotros sabemos. Resulta que yo le pregunté por mi esposa, la fallecida, le dije, madre, ¿tú has visto a fulana de tal? Entonces por medio de ella me contestó, me dijo que sí, que la había visto, que ella le había pedido perdón porque mi madre pues fue muy, digámoslo así, muy dura con ella, y que le había pedido perdón allá donde estaban, y que ella me había mandado a decir a mí que no me preocupara, que estuviera tranquilo, que ella me había perdonado por lo que había hecho. Pues Dani, yo cuando ya estuve en vida, yo le fui infiel, yo le monté los cachos, y ella pues en vida no se dio cuenta, pero cuando murió se dio cuenta. Entonces que no me preocupara, que ella me había perdonado y que yo era el amor de la vida de ella. Bueno, eso trascendió así. Unos días después estábamos hablando con mi madre en la noche, como decir aquí contigo, a esta hora más o menos, Sí. cuando estábamos la muchacha conectada con mi madre hablando con ella, porque ella le quita energía a la muchacha. Dice que en ese momento la muchacha llegó y dijo, uy, esperen, uy, se metió una mujer, y la mujer es de gafitas y es así. Entonces le dice mi hermana, le dice, ay, mi cuñada. Entonces le dice ella, sí, espérate, ella me está diciendo el nombre, ella se llama, el nombre completo lo dijo, se llama fulana de tal con apellido y todo. La fecha en que murió es esta, la enterraron en tal parte y la velaron en tal parte. Entonces yo me quedé así como que, uy, sí, es mi esposa. Me dice ella, dice la muchacha, me dice ella, que me está mostrando una foto, dice que la foto donde estás tú sentado en el comedor, que la tienes abrazada, que ella tiene cargada un perrito, que esa foto tú la tienes, que esa foto le gusta mucho y que para que sepas que es ella. Entonces yo inmediatamente empecé a buscar en el celular, encontré la foto y se la envié. Y me dijo, sí, esa es la foto. Dani, te cuento que mamá nos ha abierto tanto los ojos en cuanto a la Biblia, porque ella dice que ella no viene a esta tierra sin permiso de Dios, que Dios le da permiso, que ella tiene que pedir permiso para venir, que los pensamientos y los sentimientos que tiene ella ya no tiene cuerpo, vienen de Dios. Dios se los entrega para que ella los utilice. Yo me quedé aterrado porque nosotros somos creyentes de la palabra y nosotros pues teníamos otra expectativa de la palabra, porque la palabra dice que los muertos nada saben y duermen en un sueño eterno. Pero nos damos cuenta que no. Nos damos cuenta que tras de morir hay vida. Pues Fíjate, mi hermana le preguntó, madre, ¿qué sentiste cuando murió? Pues bajo su experiencia, ¿no? Pero nada comprobado. Sí, claro. Exacto. O sea, yo te digo porque todo lo que nos ha dicho nadie lo sabe, solamente lo sabemos mi hermana y yo. Ni la muchacha que la muchacha no sabía nada, mi madre. Entonces, le hemos preguntado a ella, mi hermana le preguntó, le dijo, madre, ¿tú cuando moriste qué sentiste? ¿Por qué derramaste esa lágrima? Y entonces ella le dijo, me vine con una tristeza en mi corazón porque no pudiste estar cuando partí. Me vine con esa tristeza. Y la verdad, también triste porque mi nieta nunca se acordó de mí. Entonces ella le dijo, mami, ¿qué sentiste cuando te fuiste de esta tierra? Le dijo, mira, lo único que sentí fue que se me fue el aire y salí del cuerpo. Fue lo único que sentí. Y aquí estoy. Pues mire que, Luigi, Luigi, que su historia es bien interesante y le agradezco por compartirla esta noche, porque él pone el tema sobre si los seres queridos que fallecen pueden venir a este plano a enviar mensajes, se pueden comunicar con mediums, pueden ser ellos los que quieren buscar el mensaje.
Es interesante eso. Hay gente que dice, el muerto muerto está. El que viene no es el muerto. El que viene es un demonio burlándose de sus seres queridos. ¿Ustedes creen que una persona que fallece puede visitarnos, puede hablarnos, puede traernos mensajes? Cada quien con su historia. Ya va a saludar al señor Esteban Cruz Niño que ya llegó, pero Kevin, buenas noches. ¿Qué historia tiene usted que estaba ahí haciendo fila esperando? Buenas noches. Dani, buenas noches, ¿me escucha bien? Adelante. Imagínate pues que yo siempre le he tenido agüero a los Viernes Santos, a los días santos. Cuando estaba más pequeño, tenía por ahí 15 años, me fui pues con todos los compañeros, nos fuimos a acampar. Como todavía estábamos estudiando y esa semana nos daban pues las vacaciones, nos fuimos esa semana, nos fuimos un Jueves Santo a acampar. Pero nos fuimos en son de recocha, molestando con todos esos temas pues. Entonces íbamos por ahí 8. Subiendo, ya pues cuando nos instalamos pues en la zona, estamos por ahí a 20 minuticos de la carretera. Nos instalamos y estábamos esperando a otros 2 amigos que iban a llegar más tardecito. Entonces bueno, nos instalamos y me fui yo con otro amigo más abajito del río, estábamos a un ladito de un río. Y a molestar, que llamemos brujas, que vengan por sal, una cosa a la otra, bueno, y riéndonos, bueno. Cuando ya comenzó a llover y nos metimos pues todos a la carpa, cuando por allá en la montaña vimos como 2 lucecitas bajando. Nosotros, ay, mira, ahí llegaron. Cuando nosotros gritándole, oh, estamos aquí, venga, venga. Cuando llegaron pues como hasta cierta parte y se apagaron las luces y nada. Tan raro, normal, no le paramos bola. Al rato llegaron pues los otros 2 amigos y todo bien. Cuando ya pues seguía como el agua, pero no tan duro. Ya al rato se largó más duro y ya todos nos metimos pues, estábamos en una carpa grande. Entonces todos nos metimos a esa carpa. Cuando escuchamos un grito así a lo lejos de una mujer, como haga de cuenta, no, pues un grito como si la estuvieran matando. Entonces nos quedamos callados. Cuando otra vez, ustedes escuchan todo, escuchamos lo mismo. Grito por ahí 7, 8 veces, así en el transcurso por ahí de media horita. Sí. Y nosotros ya asustados, ya pues claro, ya como el amigo y yo habíamos pues molestado con eso, más asustados todavía. Cuando ya se nos estaba inundando la carpa, porque estaba lloviendo demasiado duro y estábamos muy cerca al río, ya estábamos muy inundados. Cuando no, miremos a ver si fue que se nos metió el río. Cuando justamente los que miramos, fuimos el amigo y yo que estábamos molestando con eso. Entonces abrimos la carpa, pues abrimos como el cierrecito y ya después de la carpa hay como una mallita que es como la que protege para los zancudos. Sí, sí, sí. Cuando nosotros que abrimos ese cierre y vimos una cara de una mujer ahí, así pegada, le digo pues que apenas él y yo vimos eso, nos tiramos para atrás, no, hasta nos pudimos a llorar y los que arrancan en pleno aguacero, él y yo cogimos esas carpas y las amarramos y los que se van y los otros compañeros, ¿qué pasó? ¿Qué vieron? Nosotros nos vamos de acá, que nos espantaron. Claro, cuando ya después ya empezamos a subir la montañita por la que vimos las luces, cuando otro dice que vea, mire, para donde estábamos, para la parte en la que estábamos acampando, a una persona ya parada, así de negro, no se le veía, sino pues se veía ahí la persona parada, más susto nos dio los que se bajan de a las 3 de la mañana, llegué yo a la casa a tocarle a mi mamá llorando, y el regaño que por qué me había ido a acampar en ese día santo. Entonces, eso no es todo. Es que uno en ese tiempo era como muy loco. Al otro día me fui yo con otro combo de compañeros, que esos era con los que yo jugaba fútbol, pues del equipo, pero con ellos sí era más recatado todo, y también me fui a acampar al Viernes Santo, y con ellos una oración y todo para empezar pues a acampar, todo bien, pero nos fuimos por allá 2 horas de camino, tocó coger bus y ya de ahí 2 horas de donde estaba yo el día anterior. Cuando como es que ya pues nos instalamos y todo, y vuelvo yo y escucho ese grito. Y yo, ¿ustedes escucharon ese grito? Y todo, sí, ese grito yo lo escuché ayer en tal parte.
y los que se ponen a rezar, hijo de madre, y a dormir, ya nos dañó la noche con ese mero grito. Pero esa fue la que me pasó a mí por estar molestando un día de esos santos. Muy bien, viejo Kevin, los días santos que mucha gente les pide bastante respeto si no se llevan su susto. Nosotros vamos a continuar ahora oyendo historias de ustedes, nuestros amigos oyentes. Hay 2 líneas telefónicas en Colombia, una de ellas es 601-288-4218, la otra es 601-287-9731. Y si quieren a través de plataformas participar en TikTok, que tengan buen internet, cuenta pública, me escriben ahí y con mucho gusto lo subo para que compartan su historia paranormal y cuenten historias de fantasmas, de brujas. Si alguien tiene un don paranormal, puede aquí contarnos de qué se trata ese don, de extraterrestres, del fin del mundo, de Dios, del diablo. El que quiera participar es bienvenido, porque ahora el turno es para ustedes, para sus historias increíbles. Por increíble que sea la historia, no le dé pena, no se avergüence. Seguramente alguien al otro lado del radio o de la red va a decir, hombre, a mí me pasó exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces puede compartir su historia esta noche aquí. Señorita Manuela Ceballos, ¿cómo está usted? Buenas noches. Manuela. Sí, hola, buenas noches. Qué pena, pues, es la cuenta de Manuela, pero bueno, yo voy a contar la historia. Bueno, digámosle, Manuel, ¿cómo está usted? ¿Qué le sucedió? Mucho gusto. Pues, mira que por allá en un pueblo se llama Valparaíso, no sé si lo has escuchado. Hay como un sectorcito, es el Coliseo. Es un sector muy conocido porque asustan mucho. Entonces cierto día subía yo por ahí como a las 11 de la noche y es muy oscuro, eso es un pueblo, entonces la calle no tiene nada de luz. Entonces subía yo cuando no lleva nada para alumbrar, lo único que lleva era una candela y solo chispeaba, porque ni siquiera prendía, sino que solo chispeaba. Entonces iba yo caminando cuando escucho que empiezan a caminar detrás de mí. Y yo, ay, güey madre. Pues bueno, a mí siempre me han enseñado pues que Dios se le llama Jehová. Entonces yo iba en medio del susto, saqué yo la candela, escuchaba pasos detrás de mí, saqué yo la candela y empecé a chispear. Pero sin mirar para atrás, ponía yo la mano para atrás y empecé a chispear y a decir, si se me acerca con esta candela y con Dios, Jehová Dios lo va a mandar para el infierno. No se me acerque porque con esta candela lo mando para el infierno. Y vea que yo decía eso y empecé a chispear y los pasos dejaban de seguirme. Cuando yo quitaba la candela para salir corriendo, los pasos arrancan a correr detrás de mí. Cuando yo sentía que me estaban... cuando sentía que me estaban... cuando se estaban acercando, volvía yo a sacar la candela y empecé a chispear nuevamente. Y yo, si se me acerca con esta candela, lo va a mandar para el infierno, no se me acerque. Y los pasos se volvían a detener hasta que yo quitaba la candela y volvía a salir corriendo, volvían a salir detrás de mí. Eso fue así como en 3 ocasiones hasta que yo llegué ya a mi casa, pues que había luces afuera y que todo estaba prendido. Hasta ese momento escuché los pasos que me persiguieron. Y esa es mi historia. Pues muchas gracias por compartirla hasta ahora en el cartel paranormal de la Mega. Voy a ir a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, lo felicito por tan excelente programa. Gracias, señor. Muy amable. ¿Y qué le sucedió a usted? ¿Cuál es su historia? Algo real, algo real. Resulta que yo trabajaba en una planta de proceso y los horarios, uno no sabía a qué hora salía. En una ocasión salía a las 3 de la mañana y pasé por un parquecito que quedaba enseguida de uno de los antiguos seguros sociales, de esos hospitales. Sí. Entonces resulta que pasé a las 3 de la mañana y pues como persona pues normal que uno se encuentra a otro en la calle y a veces lo saluda, me encontré en medio del parquecito a un anciano en una silla de ruedas con el tubo en el que le cuelgan a uno pues el suero cuando lo han canalizado. Sí. ¿Tienes presente eso? Sí, señor. Entonces ese anciano estaba en ese parque, en esa silla de ruedas, y yo en medio de mi cansancio, yo pasé y lo saludé. Solo cuando llegué a mi casa,
me di cuenta que no era normal que ese anciano estuviera afuera del seguro social, desde el hospital, y en ese parque, a las 3:30 de la mañana. Él levantó la mirada, no me contestó el saludo, como asintiendo el saludo nomás, y pues yo seguí mi camino. Pero ya cuando llegué a mi casa, pues yo caí en cuenta, yo dije, me acabaron de asustar, porque no es posible que ese señor estuviera ahí a esa hora, sin una enfermera, sin quien lo cuidase ni nada. Eso fue lo que me pasó, fue algo real, fue algo muy real que pues todavía me acuerdo, fue hace muchos años, cuando existía el seguro, pero todavía me acuerdo. Muy bien, miren, son historias paranormales que ustedes nos comparten la noche de hoy aquí en el Cartel Paranormal. Si se quiere comunicar vía telefónica, 601-288-4218. Si lo quiere hacer a través de las redes sociales, puede hacerlo a través de TikTok teniendo su cuenta pública, buen internet, y con mucho gusto ahí los vamos subiendo. En el chat me escribe, oiga, tengo una historia de tal tema, y con mucho gusto los vamos ahí subiendo. Abrazo grande a la gente de YouTube, Facebook, los que nos ven a través de la aplicación La Mega Oficial, los que en su radio en Colombia hasta ahora sintonizan La Mega, los muleros, taxíbiris, los moteros, mensajeros que hasta ahora están igual trabajando. Abrazo gigante. José Pérez, señor, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué le sucedió a usted? Ya lo podemos oír. Hola, muy buenas noches. Pues lo que me pasó a mí, pues ya fue hace mucho tiempo. Yo tenía como unos 9 años y Sí. yo tenía como una amiga que yo siempre jugaba. Y bueno, ese día yo no sabía que ella estaba como, sabía que no estaba en la casa de ella. Yo me quedé solo en la casa mía, ¿no? Y bueno, yo iba para el patio y yo vi como, yo la vi a ella jugando, pero en el solar. Y yo me le iba acercando, cuando me le acerqué, pues vi que ella no tenía como pies, no tenía pies. Y pues no sé, eso fue como de día. Cuando me le iba acercando un poco más, me paralicé tanto, fue el miedo que me paralicé, que no podía ni hablar, nada, no podía hacer nada. Y vi cómo se teletransportaba, pero eso era una velocidad impresionante, eso, Dios mío, yo me quedé, bueno, cuando se me quedó frente a mí, se me quedó viendo y cuando vi fue que se me abrió la boca y vi fue un montón como de colmillo y como botando sangre, sí, botando mucha sangre. Y en la mente mía, bueno, mi mamá siempre me enseñó que pues, a Dios había que decirle Jehová. Entonces yo en la mente mía decía, Jehová, 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 libérame, libérame de esto, libérame, porque no sabía qué hacer, yo me intentaba mover, no podía, era tanto el miedo, el pánico que tenía que no podía. Y hubo un momento que hasta que pude hablar y grité Jehová y esa cosa se desapareció como si, pues pucha, si fuera un espanto, se desapareció menos de nada y se me, de una vez, bueno, otra vez ya entrar en normalidad. Y bueno, esa es mi historia. La línea telefónica, buenas noches, La Mega. Buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Pues resulta de que pues, yo le estaba marcando a una pelada que estaba charlando con ella. Bueno, ya llegaba pues como una hora tardecito, yo iba para mi casa porque pues tenía que madrugar a trabajar. Y iba a atravesar la calle, miré para arriba, para abajo, que no vinieran vehículos. Y entonces vi una luz a la altura de las cuerdas de los postes. Y me pareció pues una luz muy atractiva, pensé que era un dron. Y entonces me quedé mirándolo. Cuando ya se fue acercando hacia mí, pero realmente no era ningún dron, era un pájaro y alumbraba una cosa espectacular. Pues me pareció como muy raro y hoy en día pues todavía me pregunto qué cosa tan curiosa y tan rara. Muy bien, son historias hasta ahora. Un abrazo a todos los moteros, y hablando de moteros, hay alguien aquí que se llama Perro Motero. ¿Qué le pasó a usted, Perro Motero? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel. Yo tengo una historia
acerca de un contacto extraterrestre que tuve hace más o menos unos ya 4 años. Resulta que yo compré un terrenito a las afueras de Bogotá, pues cerca a unas montañas, y un día llegué por la noche ahí y estaba mirando a una montaña que queda al frente, y de esa montaña salió una luz y la luz se hizo incandescente y luego se desapareció. Bueno, me quedó como sonando la cosa. Me fui a dormir porque pues ya había hecho parte de una casita ahí pequeña. Cuando esa noche empecé a soñar yo con muchas figuras geométricas, con triángulos y esferas. Al otro día pues me desperté como muy confuso de la cosa. Ven, me fui. Esa noche volví otra vez la noche siguiente y lo extraño fue que volví a tener como el mismo sueño, pero una sombra o una imagen como gris en el sueño me decía que tenía que construir una esfera y un triángulo. Pues yo quedé muy consternado de esos dos sueños y construí mi casa en forma de una esfera y un triángulo, con todo el frente en vidrio mirando hacia la montaña donde vi esa luz esa noche. Casualmente, pues empecé como a hablar con los vecinos, no conocía a nadie del sector, y un señor que vivía hace mucho tiempo en esa zona, sí dijo que en esa montaña habían extrañas y que cuentan que se aparecen cosas ahí. Extraño ese día, pero bueno, esa es la historia. Mire que eso que usted nombra, perro motero, de soñar con esas esferas, los triángulos, o que muchas veces aparecen esas marcas, no solo en paredes, sino en los cuerpos, lo asocian a los extraterrestres, ¿no? Les recomiendo la película Los Elegidos, muy buena, que toca el tema extraterrestre. Y ahí en una escena hablan de eso, de esas figuras geométricas con las que muchas personas o sueñan, o de pronto en un lugar en la casa ven esas marcas, o ven ese tipo de figuras y dicen que está relacionado al tema extraterrestre. Muchas gracias a Perro Motero y esa película, Los Elegidos. Muy, muy buena a los que les gusta el tema extraterrestre para que la vean. Es la de un afiche que sale con un niño mirando como hacia arriba, como si estuviera como poseído con unos pájaros. Véanse esa película, es muy buena. Creo que está en Netflix, en Prime, y ahí la pueden ver al que le gusta el tema extraterrestre. Los Elegidos. Señor Camilo P., ¿qué le pasó a usted? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Buenas noches, pues, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, le cuento, yo cuando tenía 17 años, yo era muy fanático del tema de los viajes astrales, los sueños lúcidos. Entonces yo empecé a investigar mucho sobre el tema y busqué. Y llegué al punto en el que dije, bueno, yo quiero hacer esto, quiero intentar a ver qué pasa. Una noche llegué, me acosté y empecé a hacer lo que decían las prácticas, que relaje el cuerpo, pero que mantenga la mente despierta. Y seguí intentando y nada. Hasta que en un punto sentí que me quedé dormido y entré como en la famosa parálisis del sueño. Sí. Lo que se conoce como la parálisis del sueño. Mucha gente dice que en ese punto ve y experimenta cosas. La verdad, en ese momento yo no experimenté absolutamente nada, pero sí sentí una sensación muy fuerte, algo demasiadamente pesado encima mío. Después de eso, dije, bueno, dentro de mí, dije, bueno, estoy en la parálisis, voy a calmarme, no voy a alterarme porque sé que algo puede llegar a pasar. No sé qué, pero puede pasar algo. Entonces dije, me voy a calmar. Me calmé y después empecé a sentir como si me jalaran el alma del cuerpo. Empecé a sentir como si mi alma estuviera saliendo de mi cuerpo y la verdad en ese momento sí sentí bastante dolor. Y en ese momento también escuché una música, un sonido, fue como el sonido de una arpa. La verdad me sorprendió bastante, un sonido que jamás había escuchado. Fue relajante, pero a la vez fue muy doloroso, porque sentía como si me estuviera muriendo. No sé si es que eso es lo que siente una persona cuando se muere. Entonces en ese momento simplemente aparecí de pie en mi cuarto. Yo comparto cuarto con mi hermano. Y aparecí y me vi a mí acostado y lo vi a él acostado también. Yo dije, ¿qué está pasando? Esto está muy loco. Intenté acercarme a mi cuerpo, pero me movía demasiado lento. Demasiado lento. Y ya fue cuando me empecé a asustar, porque no tenía como libertad de movimiento. Intenté acercarme al switch de la luz para poderla prender y no podía tocarlo. Era como si lo traspasara.
Intenté prender, pero no podía. Intenté gritar, intenté hablar y tampoco podía hacerlo. En ese momento ya me empecé a asustar bastante y sentí como si algo me jalara nuevamente a mi cuerpo. Y cuando me desperté, eso pasó más o menos a las 3 de la mañana. Cuando me desperté ya eran las 6 de la mañana. Ya estaba todo amanecido. Y la verdad sentí una relajación en mi cuerpo bastante interesante. O sea, me sentí como nunca antes me había sentido en la vida. Pero a la vez me pongo a pensar que quizás fue sugestión mía de tanto que yo me metí en la cabeza que podía hacerlo. Y esa es mi historia, Tripas. Buenísima, Cami, le agradezco mucho el tema del desdoblamiento, los viajes astrales. Es un tema bien interesante, mucha gente cree en ello, otros dicen no, es producto del cerebro, de la mente, así como decimos, otros lo hacen de manera intencional, mediante la meditación. Es un tema bien interesante, cómo nuestro cuerpo astral puede dejar nuestro cuerpo material, digámoslo así, y prácticamente ser como un hombre invisible, que vuela, que se ve flotando en su habitación. Otros cuentan no solo en su habitación, sino por su casa, por su barrio, inclusive en otros países, inclusive otros salir del planeta. Eso es bien extraño, pero bien interesante. Hola, línea telefónica, buenas noches, la Mega. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué le sucedió a usted? Bueno, mi nombre es Fernanda y me encuentro en la ciudad de Pereira. Ok. Entonces, la historia que les voy a contar me pasó hace 2 años aproximadamente, en el 2022, pero en Bogotá, en Cundinamarca, en el páramo de Sumapaz. Okay. Hace 2 años yo vivía pues en Bogotá y tenía un novio con el cual yo iba mucho al páramo, pero siempre íbamos pues en el día y pues como a pasear, a ver y tal. Pero un día nos dio por salir un poco tarde de Bogotá, salimos aproximadamente a las 3 de la tarde. Sí. Y pues desde Bogotá hasta mi pueblo, que es como ya el pueblo antes del páramo, son como 2 horas por el tráfico y tal. Entonces, cuando estuvimos llegando al páramo ya era de noche, ya nos dio como las 5:30, 6, entonces ya se estaba oscureciendo. Nosotros íbamos en un vehículo propio, entonces pues teníamos la suerte de tener la facilidad con el transporte, pero lo que sucedió es lo siguiente. Ya empezaba como a oscurecerse, ya y por allá pues no hay luces de nada, no hay movilidad, no hay postes de luz de ningún lado, eso es como en medio de la nada. De pronto las personas que han ido al páramo de Sumapaz saben que en la entrada hay una laguna grande, que es la laguna principal, y frente a esa laguna hay una piedra muy curiosa, que pues más bien es como una montaña, tiene una piedra del tamaño de una montaña, que tiene una forma como si fuera un triángulo. ¿Como una pirámide? Sí, una pirámide. Ajá. Sí. Es una forma muy curiosa, pero bueno, lo que sucedió fue que ya eran como las 6:30, ya se había oscurecido demasiado y nosotros simplemente nos hicimos frente a la laguna en silencio, como a estar ahí y escuchar los ruidos de los animalitos, de los conejitos por ahí y ya. Pero de un momento a otro nos dio por subir un poquito, por meternos un poquito al páramo, pero no digamos en el frailejones ni nada, sino donde está la cabaña del guardaparques. Y desde ahí pues miramos hacia el frente de esa pirámide y vimos que ahí detrás de esa montaña salía como una luz, pero era una luz como del tamaño, como si fuera un avión, pero era blanca. Okay. Era blanca y brillaba mucho y salió de la montaña hacia arriba, hacia el cielo, y pues no sé, nos dijimos como, uy, hasta ahora seguramente son drones porque por ahí hay bases militares, entonces pues es entendible que puedan haber luces en el cielo de drones, etcétera. Lo raro fue que subió demasiado, subió a una altura que ya uno dice pues es como cerca de aproximadamente donde uno ve las estrellas, algo así. Y la luz empezó pues a irse como hacia la izquierda. Sí. Y
pues dijimos, no, pues ya, sí debe ser un dron que se fue y tal. Entonces seguimos viendo hacia la pirámide, cuando de un momento a otro vimos que por la parte de atrás, ya hacia el lado de la derecha, volvió a salir la luz. La luz se fue por la izquierda y apareció por la derecha nuevamente. Y entonces de un momento a otro empezó a darle vueltas a toda esa montaña y tal. Y nosotros pues así como muy asustados, porque era muy raro ver una luz en ese lugar. No había aviones, pero los aviones se van derecho y se van. Pero eso seguía dándole vueltas a la montaña. Entonces ya como estaba bastante tarde y a esa hora pues siempre han dicho que esa zona puede ser peligrosa, porque se supone que ahí también hay como grupos, sí. Entonces ya dijimos, bueno, entonces deberíamos como irnos ya. Resulta que nosotros nos metimos al carro ya con la intención de irnos, pero el carro no nos prendía, como que el motor no arrancaba. Ajá. Entonces ya nos quedamos ahí un rato intentando a ver, cuando de un momento a otro volteamos a ver a la laguna y teníamos las luces prendidas del carro, pero volteamos a ver a la laguna y de la laguna empezaron a salir como unas bolitas de luz brillantes, pero pequeñas, como el tamaño, pues no de una luciérnaga, sino por ahí el triple de grandes, como si fuera la mitad de una mano. Ya. Un puño, así. Empezaron a salir de la laguna, pero muchas, y nosotros en el carro éramos viendo eso, como súper asustados porque eran muy grandes, no eran como el tamaño de una luciérnaga. Y empezaron a rodear como el carro, unas lucecitas así pequeñitas. Cuando yo tenía la ventana del auto de subida, pero me asomé a mirar y vi que sí era una luz, pero como si fuera un cuerpecito, como si fuera un cuerpo, como un palito. Se veía como la forma, la silueta, y era como un palito con bracitos, pero brillante, que alumbraba, soltaba luz de su cuerpo, pero no le vi ni forma, ni rostro, ni nada, solo como un palito. Entonces, pues, ya nos asustamos bastante y cogimos el carro y pues ya pudimos arrancarlo después de un rato y nos dio un microsueño en el camino de regreso. Fui muy aterrorífico. Dani, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Dani, me gustaría compartir algo pequeño que me sucedió. Yo vengo pues escuchando el programa muchos años y una vez, hace poquito que estuvieron hablando de la grabación que se les borró del vampiro, recordé que a mí me pasó algo así parecido. ¿Qué le pasó? Una vez ustedes ahí en el programa estuvieron hablando del infierno y todo eso y compartieron un audio donde hablaban del ejército infernal, creo, donde se mencionaban el primer general como el comandante, no sé si recuerdas. Sí, señor, sí, como como si fuera un ejército, sí, señor, de demonios, los Sí. diferentes rangos, niveles, quién está encima, el uno, el otro, sí, como pasa al lado de la luz, ¿no? Los arcángeles, todo esto. Bueno, hace años, cuando escuché ese audio, yo tenía una grabadora y puse a grabar todo el audio de esa historia, pues, de los generales y todo eso infernales. Después de que pasó el programa, yo empecé a escuchar, a devolver el cassette y escuchaba para ir copiando, pues, cada uno de los cosas. Y resulta que a las 2 veces como de ir devolviendo y eso, se desapareció completamente el audio. Y yo, pues, o sea, no lo había borrado. Y desde la parte donde empieza el principio hasta el final, o sea, todo eso ya empezaba, era como en o sea, en limpio. Y ya continúa, y volvía, y, o sea, misteriosamente se me borró. Pues mire, Ruedas, que como usted dice, así como nos pasó con la historia del vampiro, que a los oyentes se les borró, a usted se le borró esa de demonios.
Mucha gente dirá casualidad, otros dirán, a veces pasa eso con audios paranormales, ¿no? Con videos paranormales. Mucha gente, uy, aquí me está borrando, quizá, oiga, grabé un ovni, ¿no? Un ejemplo, grabé un ovni y van a revisar el video y no está. Dani, grabé tal cosa y cuando fui a mirar no estaba. Tomé una foto a un fantasma, Dani, y no estaba. Grabamos en las cámaras de seguridad el fantasma, vimos el video y cuando lo fuimos a sacar o algo ya no estaba, ¿no? Suele pasar mucho. ¿Será que esto pasa con esos seres del más allá? Hay muchas historias así. Pues muchas gracias, amigo Ruedas, por su historia. Buena línea telefónica, buenas noches, la Mega. Y pues buenas noches, desde Medellín, me reservo el nombre. Tranquilo, amigo, desde Medellín, ¿qué le pasó a usted? Bueno, me dirigía yo para el municipio de Girardota, para una finca, hace unos años ya. Me fui con un compañero, el resto nos estaba esperando por allá en la finca, que era más o menos un morro, alto, había que subir bastante. Bueno, nos bajamos en la carretera, el compañero mío conocía el camino, todo el camino pues en la carretera, charlando todo, y empezamos a coger trocha, oscuro totalmente. Y yo noté algo con el compañero que ya no iba como tan jocoso, ni iba conversando tanto. Yo dije, yo voy acompañado, no sentía pues como tanto miedo, ni le puse como tanto misterio a la cosa. En todo caso, íbamos subiendo, llegamos a la finca y me dio por preguntarle, y yo hice, ¿qué te pasó? Mira, la subida que cambiaste, una noticia mala o qué pasó. Me dijo, parce, yo me quedé calladito y no le quise decir nada. ¿Por qué? Todo el camino veníamos acompañados de puras entidades. Él decía, yo sentía, y luego me contó que en épocas más atrás de violencia, todo ese trayecto, masacres pues por parte de grupos armados y todo. Me dijo, parce, yo todo el camino presentía y sentía todas esas entidades. Yo preferí más bien como guardármelos para no alarmarlo pues dentro del camino. Y llegamos a la finca y listo, entramos otra vez pues como en calorcito, en confianza, traté pues como de olvidar el evento. Me dijo, vamos a la tienda de aquí arriba para que compremos unas cositas. Y me dijo, la señora que nos va a atender, usted me va a decir cómo la ve y qué siente. Y pues cuando llegamos a la tienda, eso era una chacita como de tablas, muy humilde pues, y el furtito muy poquitico. Se haga de cuenta como ver una escena de los hermanos Grimm. La señora que nos atendió, yo le pongo una viejita por ahí de 80 años. Pase con ese pelo larguísimo, blanco todo. Compramos lo que teníamos que comprar, yo me bajé. Esa sí me dio mucho susto, la verdad. Cuando bajamos nos pudimos hablar con ella y ahí sí yo le pregunté, yo, padre, esa señora es la bruja de la vereda. Y empezamos a conversar, a hablar de ella. Y me dijo, mochemos el tema ya, no hablemos más de ella, porque esas personas tienden a sentir, pues cuando se hizo el ambiente alrededor, se puso pesado y nos entró un frío y empezaban esos ventarrones pues como malucos, se puso la verdad muy, muy pesado. Yo soy poco de eventos como esos, pero yo digo, los que casi no sentimos cosas, cuando verdaderamente sentimos, como por algo, pues. Ya esa era mi historia, Tripa, muchas gracias por todo. A usted las gracias por compartirla aquí en el cartel paranormal de la Mega. Historias esta noche de las brujas, de los fantasmas, de los vampiros. Jason Segura. Buenas noches, Jason. Bienvenido al cartel paranormal. ¿Qué le pasó? Buenas noches, Dani. Saludos desde acá de Chile, guarda de seguridad. Ah, anda usted en Chile. ¿En qué parte de Chile está? En Santiago. En Santiago. Bueno, bienvenido. Un abrazo a toda la gente que nos ve también fuera de Colombia. ¿Y qué le pasó, viejo Jason? Dani, lo que pasa es que yo soy de la ciudad de Palmira, de una vereda, un corregimiento llamado Guayabal. Resulta y pasa que yo tengo un primo que él le hizo un mal a una persona. Entonces, a través del mal, a mi primo tuvo orden de captura y lo iban a coger, pero entonces él arrancó a correr por un cañabuzal y dejó la moto abandonada. Entonces, salió una noche, mi primo como común y corriente salía todos los días con un pato en la mano.
y comenzó a decirle al vecino, vea vecino, se le escapó el pato. Y el vecino, no, mío, pero este no es mío. Y entonces él dijo, tan raro, pero apareció aquí en el patio de mi casa, salió del río y se me metió a la casa. Entonces mi primo le dijo, pero no, se lo regalo, cójalo. Entonces el vecino lo cogió normal, común y corriente, lo subió para la terraza y lo amarró como amarraban los gallos de pelea, en una cuerda del pie, y lo amarró en un palo. Y al otro día en la mañana amaneció el nudo solo, sin el pato. Entonces en la mañana comenzaron ya a rumorear que no, que tan raro, que le hicieron el nudo ciego al pato y que cómo no va a aparecer el pato, va a aparecer nada más el nudo y todo. Entonces ahí en la noche mi primo se acuesta y mi primo cuenta que el pato se le apareció y se le paró en el pecho y que el pato tenía la pata al revés y el pato comenzó a hablarle y dijo que lo peor que él pudo haber hecho fue lo haberlo regalado, porque a él nada más le gustaba ir a la casa a jugar con el perro, porque él le mordía la cola al perro y el perro se iba detrás de él a morderlo. Y él se le convertía en un perro más feroz y el perro salía llorando. Y entonces, a transcurrir el tiempo, el pato todos los días le manifestaba a mi primo y le hablaba, y le hablaba, y le hablaba, y lo determinaron como loco a mi primo. Incluso intentó quitarse la vida. Y entonces la familia, mi tía, acudieron a un chamán. Y el chamán fue y lo visitó, y apenas lo visitó, dijo que el duende se lo quería llevar porque él tenía un muerto encima, una persona que le quitó la vida y la familia los familiares de la persona hicieron una brujería muy fuerte y que era el duende que se lo quería llevar. Y entonces el chamán ese día lo puso a escupir mera ceniza de la boca, lo puso a escupir mera ceniza. Y desde ahí lo curaron, pero no quedó a la perfección bien, pero tampoco quedó mal. Quedó ahí como oído, él es como todo oído. Entonces, esa era la pequeña historia que yo tenía para contarle. Pues viejo Jason, le agradezco mucho, un abrazo a usted allá en Chile, a todos los guardas de seguridad y a toda la gente que nos oye hoy en día gracias a las redes sociales desde cualquier lugar del planeta, ¿no? Muchos colombianos por fuera, personas, otros de otras nacionalidades que también se unen con este espacio de misterio de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche. Gracias de verdad por su sintonía y sus historias, ¿no? Que son fascinantes. Voy a la línea, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, ¿cómo está usted? Bien, señor, ¿qué le pasó? Bien, gracias a Dios. Mira que te hago esta historia, hombre, que hace años me pasó. ¿Qué pasó? En Cartago Valle. Mira que estábamos repartiendo unos niños, unos amiguitos, pues en el tiempo, y estábamos frente a una escuela que se llama Manuel Quintero Pinilla. Al frente de esa escuela había una iglesia, o hay una iglesia grandísima. Sí. ¿Sí? De esa iglesia estábamos jugando, charlando, cuando de repente salió como una señora en blanco, mona, hermosa, ¿sí? Reflejando pues algo muy bonito. Y empezó a caminar, pero no camina como levitar, o sea, como por encima de la vida, de la carretera, ¿sí? Sí. Y lo que hicimos es perseguirla por todos lados. En Cartago se llama Trilladoras, es donde se guarda el almacén del café y todo eso. Y antes de llegar a Trilladora hay una avenida que se llama la Avenida 10. Sí. Y ese día pasó en berraco, pero enfletado, y cuando nos pensó se metió a la Trilladora a la 10, y ahí se nos perdió. Eso fue algo pues muy bonito, algo novedoso, pero fui en un alma blanca, una mujer blanca, y levitaba, ¿sí? Y todos la vimos, ¿sí? Todos los niños la vimos en ese tiempo, hace como 20 años más o menos, sí. Hoy en día nos encontramos y hablamos sobre hoy en día estamos sobre algo paranormal, ¿sí? Y hoy en día que se reúnen ustedes a hablar de eso que les pasó cuando niños, ¿qué creen que fue? ¿A qué conclusión han llegado? Pues hombre, pensamos que pues, es una alma pues que sale de la iglesia, la forma como sale, la forma en que se nos muestra a nosotros, que éramos pelados muy jovencitos y muy, digamos, éramos muy inocentes de todo, y se nos mostró a todos nosotros, digámoslo así, porque no fue solamente a uno, fuimos todos. Y hoy en día, después de ya que somos ya personas adultas, que tenemos ya 3 años encima. Pues mire esa historia que él nos comparte, los fantasmas en las carreteras. Abrazo grande a los que viajan hasta ahora, muleros que van de pronto en un bus, los que van en su moto,
con cuidado en las carreteras, no solamente por los vivos, sino también por esos seres que suelen aparecer allí. Noche de historias. Pitillo Gamer, señor, buenas noches, ¿cómo está usted y qué historia paranormal quiere compartir la noche de hoy? Ya lo podemos oír, puede prender su micrófono. Pitillo. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches para todos los oyentes de la emisora. ¿Qué más, Pitillo? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, parce. ¿Qué tal las partidas noches de Doom? Buenísimas. Muchas gracias por su ayuda ahí en los juegos en la madrugada. Bueno. Para eso estamos, parce. Gracias, mi hermano, de verdad. Cuénteme. A ver, pana, pues tengo varias historias desde muy niño, o sea, particularmente en el hogar donde siempre he vivido, es una casa familiar, pues era de mi abuela. Y pues vivo en un sector, digamos, bastante complicado de la ciudad de Cali, soy caleño. Y a ver, cuando tenía unos 7, 8 años, ponele, y salí una vez en una reunión con mi mamá abuela, que fue la que me crió, y la casa estaba completamente sola. Mi mamá y yo nos fuimos para la calle. En una diligencia, a mi mamá se le pierden las llaves de la casa. Sí. Cuando llega mi mamá me dice, ¿ahora cómo vamos a entrar? O sea, porque pues nadie estaba en la casa estaba con llave y las llaves se le habían embolatado. Cosa curiosa es que el segundo piso de la casa apenas estaba en construcción. Y no me preguntes cómo tiraron las llaves de la casa desde el segundo piso. A mi mamá se le habían embolatado en la calle y las tiraron desde el segundo piso de la casa a los pies de mi mamá. Mi mamá se quedó viéndome, yo la vi, mi mamá como cosa. Entramos a la casa, revisábamos todo cerrado. Mi mamá me dice, asómate a ver quién está en el segundo piso. Subo, nadie, es completamente todo vacío. Mi mamá me quedó como, ¿y esto qué? O sea, a razón de que, o sea, ¿cómo las llaves se nos pierden en la calle en X sitios? ¿Ahora dónde? Y de la nada nos las tiran del segundo piso de la casa. O sea, eso nunca lo supimos, digamos, cómo cuadrarlo. O sea, le sacamos 200.000 ideas, no, de pronto alguien se había subido. No, o sea, no había forma, digamos, que un vecino o alguien se hubiera pasado por alguna de las casas, no había manera. Y las llaves se le habían perdido ya digamos, en un sitio bastante lejano, porque cuando nos dimos cuenta fue cuando ya regresábamos a la casa. Eso nunca supimos cómo sucedió, la verdad. Oiga, Pitillo, pero ¿cree usted, y después de lo que sucedió, a qué se lo atribuyen? ¿Fantasma, duende? Pues, no tengo ni idea. Las ánimas del purgatorio. A eso iba. Mi mamá en vida, o sea, mi mamá ya falleció. Mi mamá en vida era muy devota a esto de las ánimas. O sea, mi mamá era de esas personas, o sea, mi mamá abuela pues ya tenía cierta edad y ella era de las típicas personas de edad que vos entrabas a su cuarto y la veías era en su cama rezando a X hora de la noche y pidiendo por todas de los de la casa. Inclusive en muchas oportunidades cuando yo tenía familia que era, pues yo era muy pelado, mis familiares eran muy alcohólicos, digámoslo así, y mi mamá por preocupación muchas veces uno la veía cuando rezaba por ellos. Y muchas veces al otro día mi mamá le decía, no, oiga, pero a sus hijos los cuidan mucho acá en el barrio, ¿no? Y ella les decía, ¿por qué? Le decía, no, es que anoche vi a tal entrando como a las 3 de la mañana por el puente que usted sabe que es re peligroso, pero venía acompañado de una cantidad de gente impresionante. O sea, venía como con 15, 20 personas ahí charlando con él. Mi mamá decía, sabrá Dios. Pero pues uno ya sabía era que mi mamá era muy devota de eso de las ánimas, o sea, porque mi mamá siempre lo decía, yo soy devota y le rezo, inclusive muchas veces nos llega a decir, muchas veces cuando me quedo dormida me da hasta miedo que se me olvide rezarles y siento que me jalonean y me levanta a la madrugada y venga, ánimas del purgatorio, tal cosa, ta. Otra cosa curiosa es que sucedía también mucho aquí, era en el baño de la casa. Vos entras a ese baño, sí, y te lo puedo decir por lo más sagrado que fue mi madre en vida. En ese baño, digamos, habían de esos baldes como con los que pintan, de esos galones como de 18 litros para recoger agua. Ok. Vos entras a ese baño y veías cómo levantaban las orejas de los baldes y te las comenzaban a soltar al frente tuyo. O sea, más de una persona que llegó aquí a venir a la casa, venga,
En ese baño, ¿qué es lo que pasa? Que mueven los baldes, los levantan, vos entras y te echan agua en la espalda. O sea, son cosas que nunca supimos a qué se podían deber. O sea, porque aquí pasa eso, te movían los muebles de la sala en la noche, vos los oías porque eran muebles metálicos y los oías en la noche cómo los arrastraban por la sala. O sea, son cosas que siempre han pasado en esta casa. ¿A qué se deberá? No sé, pero siempre han ocurrido aquí. Pues vea, pues, Pitillo Gamer, ya sé por qué no duerme y se la pasa ahogando ahí toda la madrugada. Con unos espanto en la casa, ¿quién va a dormir? El mae pone a ahogar y a transmitir. Ayer como hasta las 4 de la mañana estoy jugando. Muy bien, el cartel paranormal está al aire aquí en el cartel de la Mega, con sus historias de fantasmas, de brujas, de duendes, de demonios. Todo lo sobrenatural hace parte de este espacio de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche. Ahora, línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted? A ver, Daniel, mira, te comento. Básicamente no es a mí, es a mi hermana. Esto fue hace ya aproximadamente unos 20, 25 años. Sí. Mi hermana vivía, nosotros vivimos en Bucaramanga actualmente. Pero mi hermana vivía en Bogotá, ahí por la 44 por séptima, en una residencia universitaria. Sí. Una señora que llamaban la Cósmica. Recuerdo muy bien, pues, porque decían que la señora hacía sus cosas y demás, ¿no? Resulta que mi hermana me relata una vez, ella estando allá me llamaba constantemente, cuando eso, pues, la comunicación era telefónica nada más. Y ella me llama una noche asustada, como a las 2 de la mañana, y me dice que estaba acostada, que no se había dormido, y que de un momento a otro sintió una presencia cerca de ella. ¿Sí? Sintió una presencia de... Entonces ella se despierta y ve que hay una niña, ella me lo relata así, una niña de vestido rojo, sí, acostada, disculpa que hay una interferencia, ella está acostada y la niña está parada a los pies de la cama mirándola, una niña calva, sin cabello, blanca, mirándola. Ella me decía, la niña no me hablaba, pero me decía, pero yo sentía que me decía algo. Digo, entonces yo me levanté asustada y corrí para la puerta de la habitación, y cuando volteé a mirar, yo estaba acostada y la niña seguía a los pies de la cama. Entonces ella dice, bueno, yo desesperada no podía abrir la puerta, iba y me acostaba en mi cuerpo y volvía y me levantaba y no pasaba nada, yo seguía ahí acostada. Digo, así pasó, digo, en el tiempo que pudo haber pasado, pudieron haber pasado unos 15 minutos hasta que yo me acosté en mi cuerpo y cerré los ojos, ¿sí? Y me puse a llorar y digo, hasta cuando los abrí, ya no estaba y ya yo podía mover mi cuerpo. Lo extraño de más allá del relato es que para esa época mi mamá estaba convaleciente de una cirugía y mi mamá es una férrea lectora, mi mamá es una señora que lee muchísimo. Sí. Y yo le cuento a mi mamá estaba leyendo para la época un libro de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios. Buenísimo. Sí, exactamente. Y mi mamá me dijo, espérese, alcánceme el libro. Daniel, y hay una parte donde relatan una historia exactamente igual a la que recordó a mi hermana. Y ya sabes de qué tratan los libros de Carl Sagan, ¿no? Sí. Entonces se hablaba, pues, hablábamos más que de actos espirituales o de brujería, de más de advenimientos de extraterrestres y demás, ¿no? Asumándole a esto que mi hermana decía que esa casa mantenía una energía pesadísima por todo lo que se decía que la señora hacía y que la señora tenía sus contactos astrales y un poco de situaciones, ¿no? Esa es la historia. Hace unos días la quería comentar cuando estaban con el tema específico, pero pues no tuve oportunidad de comunicarme. ¿Connie? Dani, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, la historia que tengo para contarte el día de hoy, pues como todas las que te he contado, son muy personales, las que les he contado a ustedes. Esta es muy personal, pero es un poco más delicada de las anteriores. Bueno, te cuento que yo soy hija adoptada por parte de mi padre, quien ya falleció. Él se hizo cargo de mí desde los 2 meses de nacida. Por lo consiguiente, él ya era una persona mayor, mi mamá tenía solo 20 años y a mí no me quisieron nunca los hijos pues mayores de él, en especial la hija única mujer que él tenía toda la vida, pues hasta la fecha prácticamente ya nunca me quiso, o sea, ya
la verdad siempre sentí la maldad de ella sobre mí. Pues yo era una niña. Y ella, yo creo que fue tal vez como sin quererla juzgar dentro de ella, pues que yo le había llegado a quitar el lugar pues de ella, y pues ya ella ya era una mujer adulta, entonces pues siempre tuvo como eso que tú sabes que siempre te llevan en la mano, por decirlo así. Bueno, papá murió hace 8 años. Él murió y yo, cuando él se murió, yo siempre sufrí muchos años de unas migrañas que nunca supimos de qué eran en ese momento. Mi papá se murió, él nunca me asustó, aquí nunca asustó, creo que un día porque le sacamos algunas cosas ya cuando él falleció, hizo unos movimientos, yo le hablé y ya nunca más, o sea, no, nunca nos asustó, o sea, nunca hubo un susto, nunca nada. Pero días después yo me enteré que él estaba asustando a esta hermanastra que yo tengo, la hija de mi papá, y a los hijos de ella, que los estaban asustando. Ellos habían llevado un retrato de mi papá grande, y que es que el retrato se les caía al piso y que los asustaba y que ellos sabían que era mi papá, pero que ellos no sabían. Le comentaron a otro hermanastro, de que mi papá los estaba yendo a asustar, y a mí se me hacía tan raro. Yo decía, pero mi papá, ¿por qué va a asustarlos? En ese entonces, pues yo tenía más creencias hacia lo cristiano, y yo decía, pues si los muertos están, eso debe ser un demonio que los está, a mi papá, que los está, digamos que haciendo ver a mi papá pero mi papá no puede ser, porque mi papá no es malo, mi papá siempre fue un ser muy hermoso, y obviamente él no va a hacerle daño o asustar a sus hijos o a sus nietos, eso no le cabía a uno en la cabeza. Pues días después ya yo seguí muy enferma, ya papá llevaba como un año de muerto, y mi papá vino acá. Yo estaba muy enferma y en sueños, un sueño como lúcido que llaman, él vino acá y me dijo, mija, yo ya me voy, ya me tengo que ir. Me abrazó y me dijo, pero yo te voy a cuidar siempre, siempre donde yo voy a estar, siempre te voy a cuidar, siempre voy a estar pendiente, porque él era el que me traía los medicamentos, aunque era el abuelito, él siempre es de esos abuelitos enteritos. Él murió fue por un accidente, una moto lo atropelló, él no murió de muerte ni nada, murió de 94 años por una moto que lo mató. Entonces, pues así quedó, mi papá se me fue y ya, pues yo desprendiéndome de él. Días después de esto, en pandemia, yo me entero que estos hijos de esta hermanastra, había una persona muy cercana a mí, de este joven. Y para mí ya todo cobró sentido, Dani, del por qué mi papá estaba allá, en la casa de ellos, molestándolos, y yo sé que era mi papá. O sea que, Connie, esa experiencia tan fuerte, y entonces usted sí cree que los seres que fallecen, lamentando mucho la pérdida de su padre, desde el más allá sí pueden venir a ser como justicieros, Después de eso, a mí no me queda duda. como a vengarse, así sea forma de sustos, como a atormentar a alguien por la maldad que hicieron. Dani, o sea, ¿qué otra explicación yo puedo dar de que mi papi, o sea, aquí nunca hizo, o sea, nada? O sea, yo te digo, mis hijos, mi familia, o sea, nunca lo sentimos. Tenía que ser precisamente a esas personas que le hicieron daño a otra persona, que yo creo que mi papá, así como dice literalmente, mi papá se tuvo que haber revolcado en la tumba, pues, demasiado. O sea, yo creo que mi papá se hubiera levantado capaz y los agarra y los mata él hasta él mismo. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Aló? Bien. Pues la historia, que son dos historias que tienen alguna conexión. Hace mucho tiempo, tenía 9 o 10 años. Estaba con mi madrina y mi padrino en la casa de la hija de él. Ese día, pues, nos quedamos en la casa de ella. Yo me acosté en la misma cama que ellos dos. Yo estaba en el medio. Resulta y pasa que no sé qué horas eran. Empecé a soñar con un hombre mono, blanco, ojos azules. Y pues a mí me gustó ese hombre. Cabe recalcar que estaba muy pequeña. Entonces soñé con ese hombre y entonces yo solamente me acuerdo que cuando me desperté yo estaba súper
sudada y cansada. Al pasar los años, yo tenía unos 12 años, estaba en la casa de mis papás en una vereda. Entonces mi papá siempre dejaba la luz del patio encendida. Entonces siempre se miraba, digamos, por debajo de la puerta la luz. Y yo siempre que me despertaba, yo miraba por debajo de allí para mirar cualquier cosa. Entonces resulta y pasa que ese día yo me desperté y cuando miré a la puerta vi algo. Vi a un hombre, me di cuenta que era un hombre cuando se acercó, pero miraba algo oscuro. Se acercó y yo empecé a gritar, pero pues nadie me escuchaba y no me podía mover. Se fue acercando y hasta que se me subió encima y empezó a lamerme. Yo gritaba, lloraba y nadie me ayudaba. A lo último, no sé cómo me desperté y ya yo no le conté a nadie. En la noche ya yo no quería pues dormirme del miedo. Ese día oré y ya, nunca más me volvió a pasar algo así. Era para usted ayer decía sobre las cámaras que grababan los fantasmas, usted quería ver experiencias sobre eso, ¿cierto? Pues así, siempre he hecho una pregunta que por qué a veces las cámaras de seguridad graban fantasmas y las personas no lo ven, o al contrario, la persona dice ver el fantasma y en la cámara no queda el registro. Sí, yo te tengo una página que se llama Realidad Oculta en Facebook, tú la buscas y ahí miras todos los fantasmas que hay a nivel internacional, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Ahí miras realmente que esos entes sí existen. Pues si fuera así ya estaría comprobado la existencia de los fantasmas, pero al día de hoy eso no se ha podido mostrar. Míralo. No, lo puedo ver, pero ¿quién me comprueba que es verdad? Sí, es verdad, míralo. Por eso le digo, si fuera verdad, ya estaría comprobado que los fantasmas existen. Porque tú no crees. No, yo no estoy hablando por mí. ¿Quién ha dicho que yo no creo? Sí, usted no cree en fantasmas. ¿Quién ha dicho que yo no creo en fantasmas? No. ¿Yo lo he dicho? ¿Yo he dicho que no creo en fantasmas? Tú lo contradices. No. Yo debato y me cuestiono y me paro en la mitad. Si yo no creyera en fantasmas, no iría a buscarlos. Sería lo más estúpido de mi parte. Nunca lo has encontrado. Jamás he visto uno. Y en la historia de la humanidad, le aclaro algo, jamás se ha comprobado que un fantasma exista. Sí. Y sí existen. Pero para usted. No, para mí no. Mírala. Se llama Realidad Oculta. Bueno. Se va a dar cuenta que sí existen. Pero entonces no diga cosas que yo no he dicho. No, porque usted no cree en fantasmas. ¿He dicho que yo no creo en fantasmas? No, sí, porque cuando la gente... ¿He dicho que no creo en fantasmas? Sí. Ahí llama una persona que contó una historia muy real y dices que no estaba loco. No he dicho nunca que está loco, tampoco digo eso, digo, puede ser la mente o será real. Nunca he dicho que no existen los fantasmas, lo invito a que aprenda a escuchar. No, sí existen y tú no crees. No diga que yo no creo, diga que no creo, no he dicho que no creo, señor. Muéstreme la grabación donde digo que no creo en fantasmas. Sí, tú dices porque cuando la gente llama los contradices. No los contradigo, debato y cuestiono, señor. Como lo estoy cuestionando, pero digo que la verdad la tiene cada quien a raíz de su experiencia. Bueno. ¿Sabe por qué no se te presentan a ti? Porque tú no los aguantarías. Y chao, y ya te van a presentar. Ojalá se me aparezca el diablo, señor, que esté muy bien. Muy bien, ahí está ese señor. Señor Vegeta, buenas noches. Qué pena ahí con el oyente que llama a inventar cosas. ¿Qué le sucedió a usted? Buenas noches, Dani. Primero un saludo ahí, viejo oyente de por ahí del 2007, cuando estaba con el viejo Héctor. Ah, qué bueno, el viejo Héctor Contreras. Un abrazo para él. Cuénteme, ¿qué le sucedió? Gracias, Dani. Escuchando ahí la historia del colega que hablaba acerca de las ánimas, resulta pues que nosotros cuando íbamos a algún paseo, alguna reunión, pues acostumbramos a que un señor nos cuidara la casa. Yo vivía en Ibagué. Sí. Para esa fecha, cuando fuimos a hacer la primera comunión, pues ese señor no pudimos contar con él para que nos cuidara la casa. Entonces, pues mi mamá, nosotros somos católicos. Entonces mi mamá dijo, bueno, que las ánimas benditas me cuiden la casa. Eso fue un viernes y nosotros llegamos a la casa el domingo. Entonces mi mamá pues
Abrí la casa, mi mamá tenía un salón de belleza. Ok. Cuando llegó una amiga de ella, brava con mi mamá, que mi mamá llama Consuelo, usted, ¿por qué es tan mala amiga? Que el domingo necesitábamos que usted nos fuera a aplicar una inyección, que mi papá estaba enfermo. Entonces mi mamá le dijo, no, pues que nosotros no estábamos acá. Y yo, claro, ahí estaba la luz del comedor, estaba prendida, y había un poco de gente ahí como comiendo, cenando. Y le golpeábamos duro, casi le rompemos pues un vidrio y nadie volteaba a mirar. Entonces, dígame si es que tiene algo conmigo. Entonces, pues mi mamá, asombrada, pues llegó mi papá y le contó. Y pues mi mamá nunca había hecho eso, ¿me entiende? Entonces mi mamá quedó pues asustada y dijo, no, yo nunca vuelvo a pedirle un favor a las ánimas. Fue bastante curioso. Y conocí un compañero que cuando trabajé en Antioquia, trabajaba antes en vigilancia, y él contaba que normal, por ejemplo, cuando tocaba un turno de noche, el hombre se llevaba su gorrito, su saco y su cobija, y como quien dice, en vez de ir a trabajar iba pues a dormir. Y él nos contaba que él, en medio del sueño, veía cuando el superior se sentaba en la cama, se despertaba y se colocaba las chanclas y bajaba las escaleras. Entonces, cuando él soñaba eso, él inmediatamente se paraba y pues ahí colocaba en la puerta de la entrada del recinto. Cuando efectivamente veía al jefe que bajaba las escaleras, pues iba a pasarle a revisar cómo iba, y pues él decía que las ánimas benditas eran la que le avisaban, la que lo despertaban. Mire, Vegeta, que ese tema de las ánimas, ese tema es bien interesante. Aquí mucha gente en Colombia y bueno, en el mundo es devota de las ánimas, y es un tema que a mucha gente le da mucho miedo. Yo les digo la mafia de lo paranormal con respeto, porque la gente dice que cuando se involucran con las ánimas, no pueden a veces salir de las ánimas, ¿no? O sea, como que usted empieza a pedirles favores y a cumplirles, es como un negocio, ¿no? Como venga, ayúdeme con esto, yo les doy a usted una luz, una misita, alguna vaina, pero que cuando la gente dice, ay no, ya las ánimas me cumplieron el favorcito, como que las olvidan, y ahí es cuando las ánimas empiezan a fregar, ¿no? Como diciendo, venga, ¿para dónde va? O sea, es como el que quiere salirse de la mafia que dicen que no puede. Yo miro así como en el tema paranormal las ánimas, con tantas historias que la gente cuenta, que dicen, no, Dani, yo me metí con las ánimas y eso fue lo peor porque no les cumplí, o lo tomé como en gracia y empiezan a atormentarlo a uno. Es un tema bien interesante ese de las ánimas, ¿no, viejo Vegeta? Y me acordé de todo eso por su historia. Sí, señor, incluso pues yo hablo con las tías, con las hermanas de mi abuelo, que gracias a Dios pues está con vida, y mis tías también. Y ellas me cuentan historias y dicen que la gente que le pide muchos favores a las ánimas, que las mismas ánimas llegan a ver cómo se lo llevan a uno. Tanta devoción, y ven como esa sinergia entre las ánimas y la persona que pide, que empiezan como a llevarse. Entonces, pero ahí viene la gran pregunta de ese misterio. ¿Quiénes realmente serán las ánimas? Porque yo sí he oído mucha gente que da fe y eso y dice, mire, Dani, usted le pide a las ánimas y pasan las cosas, como quien dice, pasa el milagro. Y uno dice, listo, pero ¿quiénes realmente serán las ánimas? Porque claro, pues es lo que mucha gente le dice, no, mire, son estos, son lo uno, lo otro, pero pues no lo sabemos a ciencia cierta quiénes pueden ser las ánimas que le cumplen a uno sus peticiones, y por qué a veces lo hacen a cambio de, o sea, por qué exigen otras cosas. O sea, es como si fueran como, no sé cómo llamarlo, como tal vez rebeldes, o si están resentidas, o qué tienen, porque son como negociantes, ¿no? Son como esos espíritus que dicen, bueno, le ayudo, pero ¿qué me va a dar? Y ojo, si me deja de dar o deja de consentirme, se la cobro, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Como si lo chantajearan a uno, ¿no? Tal vez desde el más allá. Exacto. Y por ejemplo, el compañero que yo le cuento, pues él decía que tenía que pagar el favor a las ánimas, y yo le decía, pero ¿cómo? Yo no las veo. Y no, yo tengo que ir a dar unos mercados.
Claro, y es que, claro, si uno, misa, alguien me pregunta las ánimas, que realmente, pues son almas o espíritus. O sea, si vamos a eso, son almas o espíritus, se dicen de personas que no han trascendido, que están como como en el limbo, que están como aquí, como penando, otros dicen, y dicen que ayudan a la gente a cambio de algo para poder descansar. Entonces dice, venga, Vegeta o Tripas, bueno, yo le ayudo con el favorcito, pero por favor rece por mí para poder descansar en paz, y si no reza se la cobro. Entonces eso es como una explicación de las ánimas, que mucha gente le da. Pero yo pregunto, ¿realmente sí son almas o espíritus de personas que fallecieron? ¿O podrían entrar ahí nuestros famosos demonios? Pues, o sea, yo pienso, por ejemplo, el tío de un amigo, vivían en una finca, lo mismo, o sea, hablando pues de las ánimas. Y él una vez escucharon un golpe en la puerta y mi amigo se paró cuando vio que el tío de él salió de la casa y se fue para el río y se fue metiendo en el río. Cuando lo vieron ya iba por la mitad del agua, ya le daba pues como en el pecho y salían corriendo pues a coger y ya cuando, bueno, cogieron al señor, lo llevaron para la casa y dijo que era que el hermano lo estaba llamando, que lo necesitaba y que por eso se metió al río, pero que él era soñando. Incluso yo, viejo Tripa, yo llamé el año pasado y yo les conté la historia de un compañero pues, que yo tenía cuando trabajé en Pereira, era muy amigo de él. Sí. Y él en un permiso el 31 de diciembre, nos dan permiso pues, para ir a la casa y compartir de todas maneras. Y aparte del trabajo, pues también nos dan esos espacios de estar ahí con la familia. Y él se fue en la moto para Bogotá. Él se accidentó ahí más adelantico de una curva que queda después de Piscilago, yendo desde Ibagué sentido Ibagué, Bogotá. Ok. Entonces, bueno, el flaco se accidentó el 27 de diciembre y el 27 de enero él murió. Pues yo como amigo pues le cogí las cosas, el equipo, las pertenencias de él, porque le hicimos el acompañamiento allá a Bogotá, le entregamos las cositas a la mamá y todo. Y unos meses después, pues yo me soñé con el flaco. Me soñé que yo salía de la estación donde trabajamos, y él me estaba esperando ahí en la carretera, en la estación que da al frente de una carretera, y que me estaba esperando ahí parado. Entonces lo saludé, le dije hola flaco, y lo único que a mí me ocurrió decirle en el sueño fue que yo le dije, marica, lo único que le quedó igual cuando yo lo vi en el ataúd es su nariz, quedó igualito. Y me dijo, sí, perro, sí. Y nosotros empezamos a caminar, pero esa carretera se tornó como blanca. Y nosotros íbamos camine y camine. Cuando a mí me llamó mi hermano, como a las 5 de la mañana, asustadísimo. Me dijo, Mauro, yo tuve un sueño con usted, hermano. ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? A mí me dio una vaina que usted le iba a pasar algo. Pero no, yo estaba durmiendo, lo que hizo fue despertarme, papi, pues yo estoy bien, no se preocupe. Y ya después le conté la historia a mi mamá y me dijo, pues mi mamá es chapa de la antigua y me dijo, mijo, ore por usted, porque su amigo se le quería como llevar, que las ánimas a veces reaccionan así, con ese apego a alguien y pues me dejó eso como sonando ahí. Pues, señor Vegeta, ese tema de las ánimas y lamentando mucho la muerte del flaco, como le decía usted, es interesante. Un día le dedicamos el tiempo a las ánimas, que hay mucha gente devota de ellas. Y mucha gente tiene unos testimonios que uno dice, miércoles, ¿será que sí? Hay gente que nomás dice, no, el famoso ejemplo de las ánimas es, pídale, si quiere entrar en el mundo de las ánimas, eso, ustedes verán si lo hacen, eso es bajo su responsabilidad. Después decir, no, Tripas, hice eso y usted me mandó, mejor dicho, es pedirle a las ánimas que lo despierten a uno a tal hora. Dicen que esa es como la entrada al camino, como el que quiere empezar a conocer a las ánimas. Y dicen eso, que de verdad, con su fe, cuando usted se vaya a la cama a descansar, dígale a las ánimas, ánimas, por favor, quiero que me despierten a las 4:50 de la mañana. Un ejemplo. Y hay gente que dice, miércoles me despertaron a esa hora. Es como la entrada al negocio con las ánimas. Y de ahí para adelante, la gente cuenta que es difícil salirse.
que siempre hay que estar consintiéndolas, por eso decía que son como lo chantajearan a uno, bienvenido a nuestro club, pero no te vas. Y uno con ganas de pronto de no pedirles más o no ofrecerles más, y ellas siguen ahí. Pilas con eso de las ánimas, dice la gente, pero de ahí les doy esa clave. Dicen que si quieren probar a las ánimas, pídanles que los despierten a una hora y ahí se dan cuenta. Vamos acercándonos a la medianoche. Gamers Kurama, ¿qué quiere contarnos? Bienvenido o bienvenida. ¿Cómo está, Tripas? Buenas noches. Bien, señor, ¿qué nos quiere compartir usted? Pues sí, ese tema de las ánimas, yo también le iba a contar una historia de mi abuelita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella era muy devota a las ánimas benditas del purgatorio, ¿sí? Y les oraba. Entonces, ella tenía la maña de sacar la ropa al frente de la casa en donde vivía, pues para que se secara más rápido. Sí. Y un día le dijo a las benditas ánimas que por favor le cuidaran la ropa, que por favor no permitieran que se le robara nada. Y se le robaron un pantalón. Entonces ya empezó a tratarlas mal, a decirles que no les volvía a orar, que porque habían dejado que se les robaran ese pantalón. Bueno, la cuestión fue que eso pasó así ese día. Ella se fue a acostar y a las 3 de la mañana ella empezó a escuchar la casa que ella tenía donde ella vivía, daba hacia un parque. Entonces empezó a escuchar que oraban, que había una procesión afuera en el parque. 3 de la mañana, pues ella se levantó y dijo, pero procesión a esta hora, eso es rarísimo. Se asoma al parque y vio la procesión. Dice, ella nos contaba, que en paz descanse, que era como una sombra, o sea, mucha gente levitando. Al frente iba un féretro con 4 cirios, un cura, y de ahí para atrás iba pues la procesión orando. Y oraban dar el Señor el descanso eterno y que orille para ella la luz perpetua. Ella dice que ella duró parada viendo a las ánimas benditas del purgatorio 1 hora. 1 hora en donde no se pudo mover de la ventana, no podía hablar, no podía gritar, sino era solo mirando a las ánimas. Desde ahí, ella les cumplió pues la promesa que les hacía y dejó de orarles. Entonces ya le pegaron su susto. Mi mamá también era muy devota a las ánimas, le pedían despiérteme, lo que usted dijo ahorita, Tripas. Sí. Despiérteme a tal hora, despiérteme a tal hora. Y fijo, había un sonido que ella solo escuchaba y la despertaban a esa hora. Como un despertador espiritual. Sí, pero entonces ella habló con un cura y el cura le dijo que a las ánimas no hay que pedirles nada. Hay que hacerles misas para que trasciendan, porque le explicó que eran del purgatorio, que estaban tratando de expiar ciertas cosas, ciertos pecados que no habían podido expiar en la tierra. Entonces que se les hace misas para que trasciendan al paraíso, por decirlo así. Pero sí dijo que no lo volviera a orar, que les cumpliera la promesa que dijo y que no les volviera a pedir absolutamente nada. Y pues mi mamá desde ahí dejó de pedirles a las ánimas del purgatorio, porque sí son cosas serias ellas.